Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Quiero compartir ahora un maravilloso libro de The Chilling Truth About Extraterrestrial Infiltration and the Conspiracy to Keep Humankind in Chains, The Gods of Eating, William Bramley. Nota del traductor. Vale la pena. Gastado 15 años de realizar una aventura de traducir al castellano un libro como Los dioses del Edén. La aventura comienza por diversos accidentes como la aparición del texto en la biblioteca de un amigo, quien lo adquirió de un amigo en Tampa, Florida. Lo abrí curioseando y observando el índice y resolví pedirlo prestado porque el contenido según el título era de proporciones bíblicas. Acompañado de diccionarios hice la primera lectura del inglés al castellano y luego el primer intento de traducción y ahí comenzaron los problemas. El amigo propietario me pidió su devolución y se lo devolví contando con adquirirlo, escribiendo la dirección mencionada al final del libro. Y cuál no sería mi sorpresa al recibir la respuesta de alguien que atendió telefónicamente diciendo que allí, en esa dirección, no había evitado persona ni empresa alguna. Acostumbrado a la táctica de algunos gobernantes de comprar toda la edición de aquellos libros inconvenientes y quemarlos como en Alejandría, acudí a bibliotecas famosas como la británica y tampoco existía. Cuando por intermedio de mi hijo Carlos encontré un solo ejemplar en la Universidad de Tampa y me conformé con ordenar una copia fotostática. Aquí no termina la aventura. Al comenzar la traducción me di a la tarea simultánea de buscar al autor para solicitar su autorización y hoy 14 años después el amigo William Bramley no aparece. Además, en 2 ocasiones durante la traducción se borraron los archivos del disco duro después de haber llegado el capítulo de Mahoma. En vista de estos accidentes resolví utilizar una máquina de escribir marca Olympia, la cual rompió en 3 ocasiones la correa de goma y finalmente no pude encontrar respuesta. Acudí a un portátil mundial modelo de 1952 y así terminé el borrador de la traducción en el año 1996. Y me senté a esperar a Will hasta que resolví conceder a un grupo de amigos la autorización para en forma gratuita presenten el contenido de uno de los libros más importantes para la comprensión del ser humano. Yo nunca he creído en brujas, pero de que vuelan, vuelan. El traductor. Cuando empecé a investigar sobre los orígenes de las guerras humanas, la cosa más alejada de mi mente eran verdaderamente los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. Las numerosas revistas sobre platillos voladores que una vez clamaron los estantes de noticias, en mi opinión no merecían una seria consideración. Tampoco sentía que el fenómeno ovni fuese terriblemente importante, aún así constituía la evidencia de una raza extraterrestre. Resolver los problemas de la guerra y el sufrimiento humano aquí en este bajo mundo me parecía mucho más importante que discutir si los hombrecitos verdes de Marte podían ocasionalmente ser visitantes de la Tierra o no. Empecé la investigación de este libro en 1979. Sin embargo, mi deseo de ver el final de la guerra surgió mucho antes de mi vida, alrededor de los 8 años. En ese entonces, las películas de guerra eran muy populares en el círculo de mis amigos. Nuestra diversión favorita era jugar a los soldados. Comúnmente yo comandaba un escuadrón de muchachos y mi amigo David comandaba la oposición. Nosotros llenábamos nuestras batallas imaginarias con el mismo fervor y altruismo de las que veíamos en la TV. No había para nosotros un héroe más grande que el viejo actor Vic Morrow, quien gallardamente conducía su escuadrón después de soldados hacia la victoria en serie de televisión, Combate. Un sábado por la tarde me encontraba viendo por la televisión una película de guerra hecha en Hollywood. Era como cualquier otra película de guerra excepto que contenía unos cortos pedazos de impresionante realismo. Por primera vez en mi vida me encontré mirando una película documental de cortometraje de un real campo de concentración nazi. Mucho tiempo después que las imágenes se desvanecieron en la televisión, permanecía impactado por los cuadros de los esqueletos de cuerpos que eran lanzados dentro de grandes fosas.
como a mucha otra gente. Yo tuve problemas para penetrar el alma de los nazis, que colocaban seres humanos dentro de hornos de ladrillo como si fueran bollos de pan, y momentos más tarde sacaban los restos calcinados. Por espacio de un minuto, aquellas imágenes granosas en blanco y negro presentaron un cuadro verdadero de la guerra. Detrás de los saludos corteses y la oratoria estridente, la guerra es un poco más que una psicosis degradada. Mientras las películas de guerra y los juegos pueden ser algunas veces divertidos, la cosa real es carente de escrúpulos. Por centurias, pensadores y científicos han intentado resolver el acertijo de por qué la gente va a la guerra. Ellos han observado que casi todas las criaturas de la tierra pelean entre sí en una u otra ocasión, comúnmente por alimentos, territorio o apareamiento. La agresión parece ser como comportamiento universal que tiene que ver con la supervivencia. Otros factores también contribuyen a la creación de las guerras. Los analistas deben tomar en consideraciones variables tales como la psicología humana, la sociología, el liderazgo político, las condiciones económicas y el medio ambiente natural. Sin embargo, muchos pensadores han equiparado erróneamente todos los motivos humanos con los motivos encontrados en el reino animal. Este es un error porque la inteligencia engendra complejidad. A medida que las criaturas elevan su inteligencia, sus motivaciones tienden a ser más elaboradas. Es fácil comprender el estímulo mental en dos gatos callejeros peleando por un mendrugo de comida, pero sería un error atribuir tan simple estado mental a un terrorista colocando una bomba en un aeropuerto. Yo empecé este estudio como consecuencia de una idea sencilla que había encontrado. Verdaderamente el concepto no es nuevo y al principio parece estrecho de miras. No obstante, la idea es bastante importante porque se dirige a una motivación que solo puede ser formulada por criaturas de alta inteligencia. La guerra puede ser su propio producto valioso. La simple existencia del conflicto violento entre grupos de gente en sí mismo puede ser valiosa para alguien, sin tomar en cuenta el asunto por el cual la gente se pelea. Un ejemplo obvio es el de un fabricante de armamentos que vende equipos militares a naciones en guerra, o el ejemplo de una institución financiera que hace préstitos a gobiernos en tiempos de guerra. Ambos individuos pueden lograr un beneficio económico por la mera existencia de la guerra en la medida que la violencia bélica no los toque a ellos directamente. El valor de la guerra como un producto se extiende mucho más allá de la ganancia monetaria. La guerra puede ser un instrumento efectivo para mantener un control social y político sobre una amplia población. En el siglo XVI, la Italia consistía de numerosos principados independientes que con frecuencia estaban en guerra unos con otros. Cuando un príncipe conquistaba una ciudad vecina, algunas veces creaba conflictos internos entre los ciudadanos conquistados. Eso era una manera efectiva de mantener el control político del pueblo, ya que las interminables peleas entre los vencidos impedían que se comprometieran en acciones contra el conquistador. No había gran preocupación por los motivos por los cuales la gente disputaba, siempre y cuando se mantuvieran valientemente peleando uno con otro y no contra el príncipe conquistador. Un estado de guerra también puede ser usado para estimular a los pueblos a pensar de una forma que en otras condiciones no lo harían y aceptar la fomentación de instituciones que normalmente rechazarían. Mientras más una nación se involucra a sí misma en guerras, más intricadas llegan a ser las instituciones y las formas de pensar. Los libros de historia más comprensivos contienen breves referencias a este tipo de actividad manipuladora de lo que se denomina el tercer partido. No es un secreto, por ejemplo, que antes de la Revolución Norteamericana del siglo XVIII, Francia había enviado a Norteamérica agentes de inteligencia para estimular y provocar el descontento contra la corona británica. Tampoco es un secreto que los militaristas alemanes ayudaron a Lenin y a sus bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917. A lo largo de toda la historia, pueblos y naciones se han beneficiado de y han contribuido a la existencia de conflictos en otros pueblos. Intrigado por esos conceptos, resolví hacer un estudio para determinar cuán importante ha sido el factor tercer partido en la historia de la humanidad. Yo quería descubrir cuál es el hilo común, si es que lo hay. ¿Qué puede haber existido entre las varias influencias de terceros partidos en la historia de la humanidad? Era mi esperanza que este estudio ofreciera algunos puntos de vista más acerca de cómo y por qué quienes han sido hecha la historia.
Lo que resultó de esta molesta meta fue una de las más extraordinarias odiseas que yo haya podido tener. Las pistas de la investigación se entrelazaron a través de un laberinto complejo de hechos extraordinarios, asombrosas teorías y todo esto entremezclado. A medida que yo penetraba más profundo, emergía un hilo común. Para mi pesar era un hilo tan extraño que al menos en 2 ocasiones terminé mi investigación con disgusto. A medida que yo ponderaba mi difícil situación, me daba cuenta de algo importante. Las mentes racionales tienden a buscar causas racionales para explicar los problemas humanos. Sin embargo, cuando profundicé más, me vi obligado a enfrentar la posibilidad de que algunos de los problemas humanos podrían estar arraigados en las más absolutas y extrañas realidades imaginables. Debido a que tales realidades son raramente conocidas y ni siquiera comprendidas, no son consideradas. Como un resultado de esto, los problemas de cuyas realidades se generan son raramente resueltos y así del mundo parece dar traspiés desde una calamidad a la próxima. Yo admito que cuando empecé mi investigación tenía una vía acerca de lo que esperaba encontrar, un motivo benéfico humano como el hilo común que enlazan varias influencias de terceros partidos en la historia violenta de la humanidad. En lugar de esto, lo que encontré fue el ovni. Nada ha podido ser más inesperado. Capítulo 2. Orientación. El marido a su esposa. Mira esto, cariño. Dice aquí, la Tierra viaja 950,56 millones de kilómetros alrededor del Sol cada año a una velocidad de 106.217 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, la Tierra está rotando alrededor del centro de la galaxia. La galaxia está viajando indefinitivamente a través del espacio y lleva consigo a la Tierra. Ahora, ¿cómo puedes tú decir que nosotros nunca vamos a ninguna parte? Hola y bienvenido. Este es nuestro planeta Tierra. Antes de empezar nuestra jornada a través de la historia, vamos a dar un breve vistazo a nuestra pequeña órbita espacial desde nuestro punto de ventaja de recién llegados, experimentando una breve orientación. Nave espacial Tierra, como alguna gente les gusta llamarla, es un cuerpo celeste relativamente pequeño. El transbordador espacial americano puede orbitar completamente a la Tierra en solo 90 minutos. En los aviones modernos, el cruce de una vez formidables océanos han llegado a ser un poco más que una monótona rutina. Para muchos, un vuelo de negociantes jugando su comercio entre continentes. Mediante solo levantar un teléfono y discar, uno puede hablar instantáneamente con alguien en el lado opuesto del globo. Nosotros todos somos testigos de la notable manera en la cual los viajes a las altas velocidades y las telecomunicaciones hacen contacto entre puntos distantes de la Tierra rápidamente y fácilmente manejables. La Tierra no es solamente pequeña, es también remota. Si usted y yo tomáramos una posición fuera de la galaxia, la Vía Láctea, podríamos ver que la Tierra es del borde más exterior de la galaxia. Además de esto, la Vía Láctea es achicada por galaxias mucho más grandes. Esta localización aislada puede ayudar a explicar el por qué la Tierra tiene tan pocos contactos con civilizaciones extraterrestres. Si es que esas civilizaciones existen. La Tierra está flotando en un arrabal de una galaxia menor. A pesar de su aislamiento, la Tierra es hermosa y está habitada. Cuando se escribe esto, el número de la población humana pasa de los 5 millones de habitantes. Añada a esto la cifra de todos los demás mamíferos grandes y encontramos que las tierras y aguas de la Tierra están ocupadas por una enorme población de criaturas inteligentes y medio inteligentes. ¿Qué clase de animales son los seres humanos? Como un estudiante de biología puede rápidamente responder, los humanos contribuyen a aquella especie animal conocida como Homo sapiens. El término Homo sapiens viene de la palabra latina que significa hombre y sapiens significa ser sabio o sensible. El término Homo sapiens denota de esta forma una criatura que posee conocimiento y sensibilidad. La mayoría del Homo sapiens hace honor a su título y vive una vida amplia, aunque un pequeño número evidentemente no lo hace. Cuando tratamos como un ser humano, ¿solo estamos confrontando a un animal? Cuando esto se produce, evidentemente no. Parece que nos enfrentamos con algo mucho más importante, un ser espiritual. La idea de que hay una realidad espiritual para la vida es antigua. Algunas religiones han mantenido la creencia que milenios de que los cuerpos humanos son solo muñecos animados por seres espirituales.
Frecuentemente acompañado su dogma están las doctrinas concernientes a la reencarnación o a las vidas posteriores. En la religión cristiana, la palabra alma siempre ha sido usada para denotar una entidad espiritual que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Alguna parte declara que una antigua sabiduría acerca del espíritu siempre ha existido. Sí, siempre existe tal sabiduría. Hace tiempo que llegó a ser desesperanzadora y completamente confundida por incontables ideas falsas, creencias y prácticas místicas extrañas, simbolismo incomprensible y enseñanzas científicas erróneas. Como resultado, la materia del espíritu es casi inestudiable hoy en día. El colmo de esto es que muchos estudiantes entrenados en los métodos científicos de Occidente rechazan completamente la idea de un alma, aparentemente porque ellos no pueden poner un espíritu bajo el microscopio y ver cómo se retuerce, o plantarle electrodos y darle un choque. Afortunadamente, algunos progresos sobre la materia se han hecho en recientes décadas. La evidencia de que cada persona es un ser espiritual único es realmente fuerte. Volúmenes de fascinantes testimonios se han reunido de gente que han sufrido la llamada experiencia de cercana muerte. Durante tales episodios, mucha gente experimenta la sensación de dejar su cuerpo, especialmente cuando su cuerpo se acerca a la muerte. Algunos psiquiatras argumentan que esto no es más que un fenómeno de ilusión autoprotectiva de la mente. No es tan simple como esto. Muchas víctimas cercanas a la muerte son capaces de percibir sus cuerpos desde una perspectiva exterior precisa. Ellos conservan su autoconciencia y su identidad personal completa aunque sus cuerpos están inconscientes. A la luz de tales testimonios, no es sorprendente que unas pocas religiones, tales como el budismo, crean que las personas son seres espirituales inmortales que llegan a encarnar en cuerpos durante toda la vida. Un corto pero interesante artículo titulado Una tipología de experiencias cercanas a la muerte, por el Dr. Bruce Greyson, es encontrado en la emisión de agosto de 1985 del American Journal of Psychiatry. El Dr. Greyson presenta un análisis estadístico detallado de los diferentes tipos de fenómenos cercanos a la muerte y sus comentarios e informes individuales de estas tres tipos de experiencias cercanas a la muerte no difirieron significativamente en las variables demográficas. Página 968. El Dr. Greyson no especuló acerca de las causas de las experiencias. Los budistas concluyen en que esto es causado al menos en parte por la interacción prolongada del espíritu con el universo físico. En agudo contraste con la teoría psiquiátrica, el budismo enseña que la separación espiritual del cuerpo es un estado más saludable para los seres humanos y los budistas buscan alcanzar esta separación sin sufrir trauma físico o muerte. Su meta es estimulada por la creencia de que un ser espiritual puede operar un cuerpo tan bien o mejor desde el exterior de un cuerpo adentro de él. Una de las definiciones de un ser espiritual compartida por varias religiones parece ser la más precisa. Un ser espiritual es una entidad que posee conciencia, creatividad y personalidad. No está compuesta de materia o cualquier otro componente del universo físico. En su lugar parece ser una unidad inmortal de conciencia la cual no perece, aunque puede llegar a ser atrapada por la materia física. El ser espiritual es totalmente capaz de comprenderse a sí mismo. La tendencia moderna, por supuesto, es ver al cerebro como el centro de la conciencia y la personalidad. Los científicos han logrado estimular electrónicamente partes específicas del cerebro para producir manifestaciones psicológicas de muchas emociones humanas. Sin embargo, esto revela que el cerebro no es otra cosa que una sofisticada centralita capaz de ser activada por una variedad de fuentes externas. De la misma forma como un experimentador lo hace con sus electrodos o quizás aún por un ser espiritual con su propia energía de salida. La interacción entre una entidad espiritual y el sistema nervioso central del cuerpo parece ser tan íntima que en cambio uno puede a menudo influenciar el comportamiento de otro. De todo esto emerge un cuadro indicando que los seres humanos son entidades espirituales que gozan de cierta inmortalidad espiritual, pero que son comúnmente inconscientes de esto hasta que no ocurre una inesperada separación. Durante la vida, los seres espirituales tienden a utilizar casi exclusivamente las percepciones del cuerpo físico. La muerte, de acuerdo a este análisis, es poco más que el abandono espiritual del cuerpo durante un tiempo de intenso dolor físico o algunas veces mental. ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra humana?
tiene que ver con casi todo, como veremos. Esto nos conduce al tercer y último tópico de nuestra orientación: los ovnis. Hoy en día hay muy pocas materias que no estén llenas de falsa información, engaño y locura como la tiene la materia, los platillos voladores. Mucha gente sincera que intenta estudiar la materia es llevada en círculos por la terrible cantidad de deshonestidad de un pequeño número de personas que, por tener un efímero momento de notoriedad o con la deliberada intención de ofuscar, han oscurecido el campo con falsos informes, explicaciones insostenibles y evidencias fraudulentas. Basta decir que detrás de esta cortina de humo hay amplia evidencia de las visitas de los extraterrestres a la Tierra. Esto es demasiado malo. Un estudio con profundidad del fenómeno ovni revela que este no ofrece un feliz jueguito o a través del excitante desconocido. Los ovnis parecen ser más y más una de las realidades más siniestras jamás confrontada por la raza humana. Manteniendo los puntos en mente nuestra breve orientación, vamos ahora a comenzar una prueba más profunda. OVNIs, ¿verdad o ficción? Capítulo 3. OVNIs, ¿qué son ellos? ¿De dónde vienen? Estrictamente hablando, el término objeto volador no identificado OVNI se refiere a cualquier objeto aéreo que no sea positivamente identificado como una construcción hecha por el hombre o como algún fenómeno natural conocido. El término implica un misterio. En lenguaje común, ovni se usa con frecuencia para denotar cualquier objeto que pudiera ser una nave espacial de una civilización extraterrestre. La frase objeto volador no identificado fue acuñado por el capitán Edward J. Ruppelt de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El capitán Ruppelt condujo una investigación de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno en el año de 1951. Previamente a la investigación de Ruppelt, los ovnis eran comúnmente llamados platillos voladores, porque los testigos oculares los describían como objetos en forma de platos. Sin embargo, platillo volador rápidamente se convirtió en un término de mofa, debido al escepticismo expresado por muchos escritores de periódicos y revistas. Objeto volador no identificado fue usado por el capitán Ruppelt para dar a su estudio de la Fuerza Aérea un aire de respetabilidad. OVNI también es un término más preciso porque no todos los objetos voladores no identificados tienen forma de platillos. Cientos de ovnis son reportados cada año, generalmente a la policía, a los medios de comunicación, a los grupos de investigadores de ovnis. Esos reportes representan solo una minoría del número total de ovnis realmente vistos, ya que muchos testigos oculares de ovnis no revelan públicamente sus encuentros. Aproximadamente entre el 90% y el 95% de todos los reportes de ovnis prueban ser naves hechas por el hombre o fenómenos naturales no reconocidos. Aproximadamente entre 1,5% y el 2% son francamente falsos, acompañados con frecuencia de fotografías apócrifas. Aunque los reportes falsos constituyen un pequeño porcentaje de todos los reportes de ovnis, estos han creado una desproporcionada cantidad de problemas. Las falsificaciones son, de hecho, responsables de casi la totalidad de la desgracia de los estudios serios sobre los ovnis. Mientras más convincente es el fraude, generalmente hará más daño. Del 3% al 8,5% restantes de todos los ovnis vistos son aquellos que parecen ser naves de origen no humano. La mayoría de los investigadores tratan con este último grupo. En el siglo XX, raramente se reportaron ovnis en los medios de comunicación de masas antes de 1947, así que alguna gente asume que el fenómeno ovni debe ser relativamente moderno. En realidad, los ovnis son todo lo contrario. Los ovnis han sido registrados durante miles de años en todas partes del mundo. Por ejemplo, el escritor Julius Obsequins reproduce en su libro Prodigorium Liber el siguiente relato en el año 216 a.C. Cosas similares a barcos fueron vistas en el cielo sobre Italia. En Arpi, Italia, un escudo redondo fue visto en el cielo. En Capua, el cielo era todo fuego y uno vio figuras parecidas a barcos. En el primer siglo después de Cristo, el afamado estadista romano Cicerón relata una noche durante la cual el sol acompañado de fuertes ruidos fue repetidamente visto en el cielo nocturno. El cielo pareció abrirse desgarradoramente y revelar extrañas esferas. Los ovnis llegaron a perturbar tanto a la octava y novena centuria
que el emperador Carlomagno de Francia se vio obligado a sacar un edicto prohibiendo que ellos perturbaron el aire y provocaron tormentas. En un episodio, algunos de los súbditos de Carlomagno fueron llevados en una nave aérea, señalándoles las maravillas y luego regresándoles a la tierra para que una turba enardecida las matara. Aquellas naves molestos también fueron acusadas de destruir cultivos. No solo han sido vistos los ovnis, también han sido admirados a través de la historia. Las religiones de la antigua Mesopotamia, Egipto y América fueron dominados por la adoración de dioses similares a humanos venidos de los cielos. Se decía que muchos de esos dioses viajaban en barcos y globos volantes. Antiguas declaraciones de este tipo son hoy la base de la teoría moderna de antiguos astronautas, la cual postula que una raza de la era espacial visitó alguna vez la Tierra y se involucró en los asuntos humanos. Algunos investigadores de ovnis han ido un paso más allá para sugerir que tal raza de la era espacial ha creado y conquistado la sociedad humana muchos miles de años atrás y desde entonces la ha mantenido un ojo vigilante sobre sus posesiones. Para muchos, tales teorías parecen ser la materia prima de la ciencia ficción. Sin embargo, las ideas son el resultado de un debate académico que ha preocupado a los historiadores por más de un siglo. Cómo las antiguas civilizaciones del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, localizadas en sitios opuestos de la Tierra, son tan semejantes unas a otras. ¿Por qué los pueblos de esas civilizaciones remotas desarrollaron notoriamente tan similares creencias religiosas? Una visión ampliamente extendida es que en puente de tierra o hielo surgen una vez en el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska, por el cual emigró la gente del Viejo Mundo hacia el Nuevo. Otro de los puntos de evidencia arqueológica es que los antiguos fenicios navegaron a través del Océano Atlántico siglos antes de los vikingos, escandinavos o Cristóbal Colón. Tales escuelas concluyen que los fenicios habían adquirido muchos datos de la civilización egipcia y los habían trasladado al Nuevo Mundo. Otra hipótesis es que los mismos antiguos egipcios habían navegado a través del océano. De la revista Reader's Digest, Mysteries of the Unexplained, Pleasantville, The Reader's Digest Association, Inc., 1982, página 208. Una larga e interesante colección de antiguos testimonios oculares de ovnis y fenómenos naturales extraños de los años tardíos antes de Cristo y de los años tempranos desde de Cristo. Se encuentra en el libro de Harold T. Wilkins y Flying Saucers on the Attack. A pesar del título sensacionalista, el libro de Mr. Wilkins está bien documentado y es bastante leído como uno de los libros iniciadores de la era moderna de los ovnis. También puede encontrarse una colección excelente de reportes antiguos de ovnis en Passport to Magonia de Jacques Vallée. A pesar de las evidencias que soportan todas estas posibilidades, ninguna de las teorías encaja completamente en los hechos conocidos. Esto ha conducido a una cuarta teoría bien expresada en 1919 por el profesor de Oxford y el premio Nobel Frederick Soddy. Algunas de las creencias y leyendas legadas a nosotros por la antigüedad están tan universalmente y firmemente establecidas que nosotros hemos llegado a acostumbrarnos a considerarlas como si fueran tan antiguas como la humanidad misma. No obstante, estamos tentados a preguntarnos cuán lejanos los hechos de algunas de esas creencias y leyendas que tienen tantos hechos en común es debido a la casualidad y a la similitud entre ellos no puede apuntar a la existencia de una antigua, totalmente desconocida e insospechada civilización de la cual toda otra huella ha desaparecido. Cuando tal conjetura surge, mucha gente piensa que las masas de la tierra o islas desaparecidas, tales como los legendarios continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria. Sin embargo, uno de los contemporáneos del Dr. Soddy hizo una aproximación diferente y especuló que sociedades extraterrestres estaban envueltas en la prehistoria de la Tierra. El controversial contemporáneo del Dr. Soddy fue Charles Hogg Ford, 1867 y 1993. Charles H. Ford es que quizás el más antiguo escritor del siglo XX en sugerir seriamente que los extraterrestres han estado involucrados en los asuntos humanos. Ford, soportado por una pequeña herencia, gastó muchos años de su vida adulta
amasando informes sobre fenómenos extraños aparecidos en diarios científicos, periódicos y revistas. Las historias que él coleccionó eran de eventos como extrañas luces móviles en el cielo, lluvias de animales y otras ocurrencias que parecían desafiar las explicaciones científicas convencionales. Sus primeros 2 libros, The Book of the Damned, 1919, y New Lands, 1923, contienen una extensa colección de testimonios oculares de ovnis y fenómenos relacionados que abarcan el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ford concluye que los cielos de la Tierra han sido surcados por una enorme cantidad de naves extraterrestres a las cuales él denomina superconstrucciones. Ford desarrolló otras teorías de sus investigaciones, varias de las cuales han durado y aún son provocativos hoy. The Book of the Damned escribió: yo pienso que nosotros somos la propiedad de algo. Yo diría que nosotros pertenecemos a algo, que alguna vez hace tiempo esta tierra era la tierra de nadie, que otros mundos exploraron y colonizaron esto y combatieron entre sí por la posesión, pero que ahora esto pertenece a algo, que algo posee esta tierra. Todos los demás se despidieron. Ford concluye que la raza humana no posee un estatus muy alto en relación con los extraterrestres propietarios de la Tierra, y en referencia al acertijo y por qué ellos, los propietarios de la Tierra, nunca vienen o envían a alguien abiertamente hacia aquí. El filósofo. ¿Podríamos nosotros, si quisiéramos, educar y sofisticar cerdos, gansos y reses? ¿Estarían ellos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con gallinas que ahora funcionan, satisfechas con la mera sensación de logro por la vía de compensación, añadiendo al gusto de la raza humana por ser una manada autosatisfecha? Ford cree que una influencia directa sobre los asuntos humanos ha estado ejerciéndose por los aparentes propietarios de la Tierra. Yo sospecho que después de todo, nosotros somos útiles, que entre los reclamantes antagónicos se han acordado ajustes, o que algo ahora tiene derechos locales sobre nosotros por la fuerza o por haber pagado equivalentes a las cuentas por nosotros, que todo esto ha sido conocido quizás por años por algunos sobre la Tierra, bien sea por un culto o una orden cuyos miembros funcionan como cabecillas del resto de nosotros, o como esclavos superiores o supervisores, comportándose de acuerdo con instrucciones recibidas en otra parte en virtud de nuestra misteriosa utilidad. Ford no especula acerca de cómo puede ser esa misteriosa utilidad de la humanidad, excepto para sugerir brevemente que los humanos pueden ser esclavos. En una vena más ligera, Ford piensa que la Tierra ha tenido una prehistoria colorida y espléndida. Pero yo acepto que en el pasado, antes de que fuese establecida la propiedad, los habitantes de un huésped de otros mundos han caído aquí, esperado aquí, cazado aquí, pescado, volando, motorizado, caminando aquí, por todo lo que sea han tirado, han empujado, han venido solos, han venido en enormes cantidades, han hecho visitas ocasionales, periódicas para cazar, negociar, reabastecer los arenes, explotar minas. Han sido incapaces de establecerse aquí, han fundado colonias aquí, se han extraviado aquí, pueblos mucho más avanzados o cosas, y pueblos primitivos o cualquier cosa que fueran, unos blancos, unos negros, amarillos, otros. Para comprender cómo se aplica todo esto en la condición actual de la humanidad, Ford no ofrece ninguna respuesta, solo una fórmula: cerdos, gansos y reses. Primero encuentra que ellos son poseídos, luego encuentran los porqués de estos. Ford ciertamente ha expresado algunas ideas atrevidas. Ellas fueron publicadas en el tiempo cuando los burdos biplanos y balones dirigibles gobernaban los cielos, al histórico vuelo de Charles Lindbergh atravesando el océano Atlántico. Le faltaba todavía 8 años. Ford adquirió un pequeño y leal número de seguidores durante sus días. Sin embargo, fue solo un tercio del siglo más tarde que la fundación dejada por Ford sufrió una repentina explosión de trabajos de no ficción especulando que una sociedad extraterrestre había estado involucrada en los asuntos terrestres. Este resurgimiento repentino del interés fue causado por los testimonios visuales de ovnis precipitadamente publicados por los medios a finales de los 40 y durante los 50.
Uno de los primeros libros de este periodo en discutir antiguos testimonios ovnis fue The Flying Saucers on the Attack, de Harold T. Wilkins. Este fue publicado en 1954 por Citadel Press de New York. Citadel siguió publicando una multitud de libros, incluyendo The UFO and the Bible, 1956 por Morris K. Jessup. El libro de Jessup sugería que muchos de los eventos bíblicos eran las acciones de una raza de la edad de espacio, no de un dios. Numerosos pasajes de la Biblia eran señalados como soportes de la teoría. Siguieron libros similares con títulos similares como Flying Saucers in the Bible en 1963 por Virginia F. Frasington y The Bible and the Flying Saucers de 1967 por Barry H. Downing. Al otro lado del Atlántico, un grupo numeroso de escritores europeos estaban haciendo también importantes contribuciones al género. El equipo de escritores franceses de Louis Pauwels y Jacques Berger escribió su intrigante bestseller Morning of the Magician, el cual fue publicado en América a principios de los 60. Erich von Däniken de Suiza también estaba escribiendo acerca de los antiguos extraterrestres en los años 50 y 60 y logró gran fama a comienzos de los 70 después de la publicación de su primer bestseller internacional sobre el tema, Chariots of the Gods. El poderoso éxito del libro de von Däniken marcó una corriente de libros similares y películas de acción en los 70s y comienzos de los 80s, poniendo la idea de antiguos astronautas en la atención de millones de personas. La noción de la intervención de visitantes en los asuntos humanos es generalmente tolerada cuando se expresa como un trabajo de ciencia ficción, pero es con frecuencia pobremente recibida cuando sugiere hechos reales. Esto es incomprensible. La verdadera idea de esto parece, a primer intento, volar de frente a algo que nosotros estamos enseñando. Por siglos hubo una fuerte tendencia a pensar de nuestro planeta y de la raza humana en términos aislacionistas. Siglos antes, la gente aún creía que los humanos estábamos en centro del universo y que el Sol y las estrellas giraban alrededor de nosotros. Esta era una noción ingenua, pero desgraciadamente no verdadera. En los días que siguieron a la Inquisición, sin embargo, una persona podía ser condenada a muerte por desafiar la idea. En la única gente extraterrestre en la cual era permitido creer eran en los ángeles alados con túnicas blancas enviadas desde el cielo por el gran Dios Jehová. Aunque las ciencias han superado afortunadamente esta clase de perspectiva en gran extensión, los conceptos centralistas humanos de la existencia son todavía sorpresivamente bastante fuertes. Algunos argumentos que sonaban persuasivos han sido avanzados para refutar la evidencia de que una o más sociedades extraterrestres han estado visitando la Tierra. Algunos de sus argumentos son bastante directos. Primero, ninguna vida inteligente diferente a la humana se ha comprobado que existe en otras partes del universo. A primera vista esto parece ser verdad. Sin embargo, uno necesita mirar directamente aquí en la Tierra para encontrar otras formas de vida inteligente. Los estudios de los delfines y otros mamíferos marinos grandes han revelado un nivel de inteligencia mucho más alto que lo que previamente se creía. Esto revela que hay una gran cantidad de criaturas inteligentes y medio inteligentes en el universo conocido por nosotros, con las cuales compartimos el planeta. El hecho de que ellos florezcan juntos en este pequeño planeta es una indicación excelente de que otras criaturas inteligentes pueden existir en otras partes bajo condiciones adecuadas. El segundo, no ha existido el más simple testimonio visual de ovnis que no pueda ser explicado como un fenómeno natural o humano. En consecuencia, todos los ovnis deben ser tales fenómenos. Este argumento usa una lógica errónea. Es posible explicar casi todas las cosas con cualquier cosa. Yo supongo que uno podría explicar el Sol como billones de luciérnagas encerradas en una enorme esfera de vidrio. Sin embargo, esta explicación no se corresponde tan bien con la evidencia como la mejor teoría de que el Sol es una enorme masa de hidrógeno comprimido, la cual está sometida a un proceso de fusión atómica. Muchos testigos de ovnis han dado explicaciones prosaicas solo por ignorar la evidencia que revela claramente que ellos no son fenómenos terrestres. Si uno es suficientemente selectivo a la escogencia de cuál evidencia y testimonio creer, uno puede inventar casi cualquier explicación que encaje en casi cualquier testimonio de ovnis.
El truco es encontrar la mejor explicación que encaje con la verdad y los hechos completos. En muchos casos, la verdad y los hechos completos indican que un ovni es mucho mejor explicado como un fenómeno natural. En otros casos, la mejor explicación es que un ovni es probablemente una nave guiada inteligentemente de origen no humano. Muchos testigos importantes encajan en esta última categoría. Tercero, no ha existido evidencia dura de ovnis o de antiguos astronautas. Los objetos físicos constituyen la evidencia dura. En ovniología, una pieza de evidencia dura podría ser un platillo chocado o el cuerpo de un piloto extraterrestre. Sostiene la opinión de que si la nave espacial extranjera ha estado volando en los cielos de la Tierra por miles de años, entonces nosotros deberíamos tener un pedazo de evidencia física concreta ahora, poniendo los alegados de un lado y la evidencia que algunos gobiernos puedan tener un platillo chocado o dos inalcanzables secretos. Nosotros lógicamente no podemos esperar encontrar demasiados artefactos extraterrestres. Para explicar el porqué, haré una analogía entre los ovnis y los modernos aviones jet comerciales. Millones de vuelos de aerolíneas comerciales despegan cada año de los aeropuertos de los Estados Unidos. A pesar de este enorme volumen, muy poca gente se encontraría en un avión de aerolínea destrozado o con el cadáver de un miembro de la tripulación, ya que un mínimo porcentaje de la totalidad de los vuelos terminan en desastre. Igualmente, pocos individuos alguna vez encontrarían instrumentos o restos desprendidos de un jet de aerolínea, porque los jets de aerolínea son compactos y los navegantes rara vez sacan instrumentos de los paneles de vuelo y los lanzan por la ventanilla de la cabina. Si no fuera por el hecho de que a la mayoría de nosotros puede ver un avión jet comercial y volar en ellos. La evidencia dura de su existencia sería sorprendentemente escasa, especialmente si ellos fueran manufacturados y volaran para y desde áreas remotas. Vamos a trasladar a una fórmula matemática. Basada en las estadísticas de las Fuerzas Aéreas Americanas, US Federal Aviation Administration, aproximadamente 1 de cada 1 millón de vuelos transportes americanos mayores saliendo de los aeropuertos americanos sufre un accidente serio, tal como una colisión, un accidente aterrizado en un aeropuerto o una pérdida significativa de un pedazo de aeronave. Este récord de seguridad admirable hace del viaje aéreo uno de los más seguros medios de transportes de hoy en día. Vamos a asumir a las naves extrañas reportadas en nuestros cielos precisamente tienen el mismo récord de seguridad como el jet comercial americano. Ni mejor ni peor. Vamos a suponer que se hacen 2,000 vuelos de platillos voladores todos los años sobre la Tierra. Resultan 5,5 vuelos diarios. Asumimos que cada vuelo hipotético de platillos es realizado a una altura suficientemente baja que si sucede cualquier accidente, los restos caerían a la Tierra antes que se desintegrase en la atmósfera. Poniendo todas las cifras anteriores juntas, descubrimos que un platillo volador podría estrellarse o dejar caer un sustancial pedazo de resto. Solo una vez cada 5 siglos se podrá contar con solo 12 colisiones desde los albores de la primera civilización humana registrada. Si acortamos el factor de seguridad a la mitad y doblamos el número de vuelos ovni hipotéticos a 4,000 por año, 11 por día, o dejamos el mismo factor de seguridad y cuadruplicamos el número de vuelos de platillos a baja altura a 8,000 por 22 por día, todavía resultaría la cantidad de 1 accidente o un pedazo mayor de restos una vez por cada 125 años. Podemos concluir con seguridad que aunque las naves extraterrestres hayan estado volando en nuestros cielos por milenios, no podemos esperar encontrar muchos restos o desechos. La mejor evidencia de las visitas extraterrestres que nosotros razonablemente podemos esperar obtener es el testimonio de un testigo ocular, el cual es precisamente la evidencia que nosotros tenemos. A pesar de esas estadísticas pesimistas, se han reportado unas pocas o raras colisiones de ovnis. Fragmentos supuestamente precedentes de explosiones de ovnis han sido encontrados y se han hecho públicos. Una de tales piezas fue reportada por un columnista brasilero quien dijo que el artefacto había sido recogido por un pescador costa afuera de Brasil en 1957. El fragmento fue enviado para su análisis por la revista Omni al Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Se comprobó que era un pedazo de magnesio puro. Un analista de MIT pronosticó que el fragmento pudo haber sido un pedazo de metal fundido en la explosión de una nave o en la reentrada de la atmósfera de un satélite. Debido a que los fragmentos podrían haber sido manufacturados en la Tierra,
La prueba fue considerada inconcluyente. 4. Si los ovnis son naves extraterrestres, ya debería existir la fotografía indiscutible de uno. Todo puede ser discutido para comenzar una disputa. Todo lo que uno tiene que hacer es abrir la boca y emitir algunas palabras. Por lo tanto, la manera de existencia de una disputa no niega en sí misma la realidad de una cosa. La disputa simplemente significa que alguien ha decidido disputar con buenas o malas razones. No obstante, es verdad que los investigadores se enfrentan con una pobreza de fotografías decentes tomadas de ovnis. Las instantáneas de ovnis disponibles tienden a ser de dos tipos. La bastante borrosa e inconcluyente podría ser la foto de cualquier cosa, o la fraudulenta. Cuando surge una foto nítida y clara de un platillo volador, comúnmente prueba a ser falsa. Esto sucede tan a menudo que un investigador puede hallar una buena fotografía de un platillo volador probando las malas. Esto es específicamente verdadero hoy en día, cuando los avances técnicos han hecho algunas formas de trucos fotográficos casi indetectables. Esto deja todavía la interrogante del por qué hay disponibles tan pocas fotografías concluyentes. Como se dijo antes, aparentemente las naves extraterrestres genuinas se cuentan solo en un pequeño porcentaje del número total de ovnis reportados. La mayoría de esas naves son vistas en la noche. El mayor número de los encuentros cercanos, encuentros de humanos con ocupantes de las naves, acontece en áreas rurales no reaccionadas donde hay muy poca gente que lleven cámaras consigo. En cualquier momento dado es seguro que menos de una persona en 10,000 porta una cámara fotográfica encima. Los ovnis no compensan esto haciendo apariciones programadas con regularidad sobre sitios vacacionales concurridos donde habría mucha gente con cámaras instantáneas. Debido a esos factores, podemos esperar que las fotos buenas y genuinas de naves extraterrestres son artículos excesivamente raros. Se recuerda también que los propietarios de cámaras se han expandido solo en un corto periodo de tiempo, varias décadas. Con todo esto no se quiere decir que no existen fotos claras de las que aparentemente son naves extrañas. Hay poco de ellas y se puede encontrar ilustrando varios de los libros escritos por responsables investigadores de ovnis. 5. Las declaraciones de testigos oculares en los casos de ovnis son inherentemente inciertas, no dignas de confianza. Por lo tanto, tales testimonios son evidencia insuficiente de visitantes extraterrestres. Quizás el crítico más influyente de ovnis, como de sus escritores, es Philip Klass, quien ha sido acertadamente apodado el Sherlock Holmes de la ovnilogía por sus exhaustivas investigaciones. Su libro UFOs Explained ganó el premio Aviation Space Writers como el mejor libro sobre el espacio en 1974. En el libro ganador del premio, Mr. Klass desarrolló varios principios. El primero fue principio ovnilógico. Básicamente, las personas honestas e inteligentes que son repentinamente expuestas a un corto y inesperado acontecimiento, especialmente a uno que incluya un objeto no familiar, pueden ser groseramente imprecisas al tratar de describir con precisión lo que ha visto. Para consejo acerca de la autenticidad de específicas fotografías ovnis, recomiendo contactar The Mutual UFO Network, Inc. Este principio es verdadero algunas veces. Fue demostrado en un estudio auspiciado por el gobierno norteamericano, realizado entre 1966 y 1968 bajo la dirección de Edward U. Condon. Sus publicados descubrimientos, comúnmente denominados Condon Report, son piedra fundamental en la literatura ovni. En un capítulo del Condon Report, el comité discute lo que ocurrió después de una nave espacial rusa. La sonda 4 se desactivó y comenzó a entrar de nuevo en la atmósfera de la Tierra el 3 de marzo de 1968. A medida que la nave caía a través de la atmósfera y se quemaba, se creó una espectacular imagen para la gente que observaba desde la Tierra. Los observadores percibieron los restos encendidos como una procesión de objetos brillantes que dejaba detrás una cola de color dorado-naranja. Debido a la gran altura de los objetos, fue imposible concluir desde tierra lo que eran realmente los objetos. Solo fue posible verlos como puntos de luz separados y brillantes.
los restos del Sonda 4 crearon un efecto idéntico al despliegue de un brillante meteoro. En la compilación del testimonio de observadores del reingreso del Sonda 4, y descubrió que alguna gente vio más de lo que realmente había. Si alguna de las observaciones erróneas hubiese sido tomadas por su valor real, alguna gente habría concluido que los restos del Sonda 4 eran realmente de alguna nave espacial visitante controlada inteligentemente. Por ejemplo, 5 testigos oculares reportaron que la luz era parte de una forma de cigarro o nave en forma de cohete, una descripción común de ovnis. 3 testigos oculares dijeron que el objeto había hecho un descenso vertical. Debido a esos burdos errores, Mr. Class y otros han denominado comprensiblemente a todos los ovnis con forma de cigarro y con ventanas brillantes. Meteoros. El comité Condon cita el testimonio del Sonda 4 como un ejemplo de por qué los reportes de testigos oculares son con frecuencia inadecuados para establecer que un ovni es una nave extraterrestre. ¿Caso terminado? Todavía no. En su principio ovni lógico citado arriba, Mr. Class establece que los testigos oculares pueden ser groseramente imprecisos tratando de describir con precisión lo que han visto. Significativamente, él no dice que los testigos oculares son comúnmente imprecisos. Esta distinción adquiere importancia, como leeremos más adelante en el report Condon. El comité Condon descubrió que al menos la mitad de los testigos oculares del Sonda 4 fueron precisos. Sin embellecer el reportaje del acontecimiento, las observaciones de una nave en forma de cigarro con ventanas vinieron solo de una minoría de los reportes precisos. Un investigador de ovnis cuidadoso podría ser capaz de eliminar las descripciones erróneas de identificar correctamente al Sonda 4 en su reingreso como restos o un fenómeno meteórico. El comité también analizó una ola de informes ovnis activados por varios estudiantes colegas quienes habían lanzado 4 balones de aire caliente a la atmósfera en la tarde. Los balones fueron hechos de bolsas plásticas de lavandería. El aire caliente era generado por velas de cumpleaños suspendidas en su interior. El comité analizó el testimonio de 14 testigos quienes no sabían lo que eran los objetos voladores. Con alguna desviación menor entre ellos, todos los 14 observadores dieron descripciones precisas de lo que era posible para ellos, lo que realmente vieron. El comité concluyó: en resumen, nosotros tenemos un número de reportes que son altamente consistentes unos con otros, y aquellas diferencias que ocurren no son tan grandes de lo que se esperaba de diferentes perspectivas situacionales. Muchas pequeñas discrepancias fueron puntualizadas, especialmente con respecto a estimados de distinta dirección, pero estas no fueron lo suficientemente grandes como para afectar la total impresión del acontecimiento. Esto demuestra algo muy importante que nosotros expresamos de nuestro propio principio ovnilógico. Las personas básicamente honestas e inteligentes que han estado expuestas repentinamente a un acontecimiento breve e inesperado, incluyendo uno que envuelve a un objeto no familiar, pueden, en la mayoría de los casos, ser precisas tratando de describir con precisión lo que han visto. Este es el porqué. El testimonio de testigos oculares puede ser admitido en las cortes de la justicia para condenar o liberar un defendido aun cuando se carece de evidencia física sólida. El testimonio de un testigo visual es perfectamente válido y es una forma útil de evidencia. 6 sofisticados aparatos de escucha han sido apuntados hacia el cielo para recoger comunicaciones extraterrestres. Desde entonces no han sido detectadas ninguna. Esta es suficiente evidencia de que no hay ni vida inteligente en las cercanías. A pesar del escepticismo en muchos círculos académicos con respecto a las vistas de extraterrestres, se han hecho varios intentos bien fundados para detectar señales de otras civilizaciones del espacio, mediante el uso de sofisticadas radioantenas apuntando hacia los cielos. El hecho de que esos esfuerzos no hayan reportado alguna señal inteligente es visto como una prueba adicional de que no existen civilizaciones extrañas en la cercanía. El problema con diseñar una conclusión así es que las radioantenas tienen muchas limitaciones. Ellas solo son capaces de detectar ondas de radio. Hay muchas otras bandas dentro del espectro electromagnético que pueden portar señales de comunicación, tales como los microondas. Además, una sociedad extraterrestre, si existe,
¿necesariamente tendría que usar ondas de radio para comunicarse? Todavía nosotros desconocemos lo que hay más allá de lo que dos extremos conocidos del espectro electromagnético. ¿Cómo podemos asegurar que no hay longitudes de onda en una de las dos regiones no mapeadas, las cuales están lejos por encima para la comunicación con algo que hemos detectado tan lejos? La falla imputada a todas estas cosas. Gilmore Daniel, Dr. Edward U. Condon, Scientific Director, Scientific Study of Unidentified Flying Objects, en New York, 1969, página 365. El espectro electromagnético es el rango de la longitud de onda en el cual pueden viajar diferentes formas de luz. En uno de los extremos del espectro conocido están ondas de radio, las cuales son de longitud de onda largas. Si las ondas de radio son realmente ondas largas, ellas se convierten en sonido cuando son traducidas por un receptor. En el otro extremo del espectro están los rayos gamma, los cuales son de la longitud de ondas cortas. El rango de la luz que vemos con nuestros ojos está limitada a una banda muy pequeña del espectro. Se han inventado instrumentos para captar y transmitir en otras longitudes de ondas, tales como el infrarrojo, los rayos X y las microondas. En tales radioantenas para registrar Internet para hablar solo de que ninguna dentro del rango está usando longitudes de ondas electromagnéticas detectables por estas antenas. 7 y tantos platillos voladores están visitando la Tierra. ¿Por qué no son detectados más a menudo por el radar? Muchas observaciones notables de ovnis han sido confirmadas por el radar. Esta excelente evidencia del radar es generalmente desestimada por los críticos como un error del operador, mal funcionamiento del radar o falsas lecturas causadas por fenómenos naturales. Podríamos obtener muchas más evidencias de radar si no fuera por el hecho de que los operadores de radar son entrenados para no tomar en cuenta la mayoría de las anomalías del radar, porque cualquier cosa puede causar falsas lecturas. Señales espurias de radar pueden generarse por tal cantidad de fenómenos dispares como bandajes de pájaros y severas condiciones del tiempo. Los operadores están entrenados para enfocar aquellas lecturas que apuntan al tipo de objetos que son rastreados, como sucede normalmente con las naves humanas. Si hay algo anormal, aparece en la pantalla y desaparece. Será más a menudo que no, ignorando. De esta manera, una gran cantidad de radares de ovnis no han sido reportados. La detención de ovnis por el radar está siendo eliminada por los avances de la tecnología. Muchas de las computadoras modernas de radar ahora eliminan las lecturas anómalas de tal forma que no sean señaladas en la pantalla del radar. Esto hace más fácil el trabajo del operador, pero al costo de eliminar la detención de ovnis. Mr. Klaus comenta: irónicamente, uno de los varios criterios usados por la computadora del radar para discriminar entre los blancos reales y los espurios filtraría y sacaría a los ovnis potenciales del radar, aun si ellos fueran legítimas naves extraterrestres volando a velocidades hipersónicas. 8. Mucha gente ha testificado bajo hipnosis que han sido raptados por ovnis. Tal testimonio es inherentemente sospechoso porque la gente que nunca ha sido raptada puede ser llevada a crear memorias simuladas de raptos reales mientras está bajo hipnosis. Si el fenómeno ovni consistía solamente de raras visiones ocasionales en el cielo, puede ser fácil desestimarlo. Sin embargo, mucha gente ha reportado haber sido secuestrada por ocupantes de ovnis. Las experiencias de rapto tienden a ser notablemente similares. La víctima ve un ovni, casi siempre en la noche y frecuentemente en áreas rurales. Es inmovilizada y llevada a bordo de una nave extraña. Allí se le practica un examen físico por criaturas extrañas durante 1 o 2 horas. Luego es liberada. Muchos de los secuestrados no recuerdan conscientemente sus experiencias después. Una víctima típica puede ver solamente a un ovni y luego repentinamente descubre que ha pasado 2 horas con ninguna recolección de lo que ha ocurrido durante esta laguna en el tiempo. Los investigadores generalmente pasan a través de esta amnesia con hipnosis.
Parece que la curiosa amnesia experimentada por muchos de los raptados por ovnis es deliberadamente inducida por los ocupantes del ovni como un método de preservar el anonimato de los visitantes. Tal taponamiento mental, por supuesto, que puede hacerse durante sus infames y altamente publicitados experimentos de control de la mente de los años de 1960 y los 70. La CIA norteamericana desarrolló técnicas efectivas para enterrar la memoria e inducir amnesia, con un trabajo cuidadoso. Sin embargo, la memoria enterrada podría recuperarse. Como veremos más adelante, el taponamiento mental con víctimas humanas han sido una actividad común asociada con los ovnis a lo largo de toda la historia. Para la fecha, un enorme cuerpo de testimonios fascinantes se han reunido. Han sido lanzados difamaciones sobre estos, debido a varios experimentos tales como los conducidos de 1977 por el Anaheim Hospital de California. Se descubrió en Anaheim que aquellos individuos que alegaban tener poco conocimiento previo de ovnis podían ser preparados para crear memorias de raptos similarmente realistas acerca de secuestros ovnis mientras estaban hipnotizados. Este descubrimiento ha sido usado para propagar dudas sobre validez de todos los testimonios de secuestros obtenidos bajo hipnosis. Es verdad que la memoria de una persona puede ser distorsionada mientras está bajo hipnosis, para que aparezca como memoria de una persona completamente consciente. Por otro lado, ha sido ampliamente demostrado que la hipnosis, para ser efectiva en la recuperación de la memoria completamente válida, depende de las habilidades del hipnotista y del estado mental del sujeto. Un hipnotista puede preparar a una persona que nunca ha subido a un bordo de un tren creándole una memoria realista de estar montado en un tren. Pero, ¿significa esto cada sujeto hipnótico que recuerde haber estado en un tren es culpable de su prefabricación? Claro que no. Se admite que existen problemas genuinos con la hipnosis, debido a que el sujeto hipnótico está en un estado medio inconsciente. Él o ella puede ser más impresionable de lo normal. Por esta razón, las cortes legales americanas generalmente no admiten dentro de la evidencia el testimonio obtenido mediante hipnosis. Otro peligro con la hipnosis es que un sujeto puede recuperar una memoria completamente válida, pero si al sujeto se le está continuamente presionando para que recuerde más durante la hipnosis, puede que encuentre su línea temporal hecha un revoltijo. Cuando sucede esto, lo frecuente es que comience a recordar episodios adicionales que realmente no ocurrieran cuando o cómo son recordados. Es más, la memoria original permanece válida. Tristemente, algunos secuestrados por ovnis han sido hipnotizados y rehipnotizados más allá de toda medida razonable. Consecuentemente, se enrollan con una memoria revuelta en el ya altamente cargado incidente de su secuestro. Por esta y otras razones, yo no recomiendo seriamente el uso de la hipnosis. Una memoria fuertemente ocluida debe ser recuperada mientras un sujeto está totalmente en estado consciente. Algunas experiencias de secuestros de ovnis han sido recuperadas precisamente de esta forma. Las probabilidades matemáticas de una raza extraterrestre descubriendo la Tierra son bastante remotas como para que sea posible. Han sido instrumentadas varias fórmulas matemáticas para señalar cómo es improbable que la Tierra haya sido visitada por una sociedad extraterrestre. Tales fórmulas están basadas en teorías de la evolución, el número de planetas que pueden soportar vida y las distancias entre planetas y galaxias. Tales fórmulas son verdaderamente interesantes, pero no pueden nunca ser consideradas concluyentes. Si algo existe, existe. Tratar de sacar esto con una fórmula matemática no lo hará menos real. Manteniendo en mente que somos incapaces de ver cualquier planeta sólido más allá de nuestro sistema solar, ¿cómo vamos a determinar si hay alguna vida en ellos? La situación humana a este respecto puede ser comparada con una colonia de hormigas enanas cuyo campo de observación puede que cubra solo unas pocas hectáreas. Si esta colonia está situada en un desierto estéril, las hormigas pueden llegar a la conclusión que la totalidad de la Tierra es un desolado terreno, ni soñar con la vasta metrópoli que está situada a unas 100 millas de allí, simplemente porque nosotros hallamos nuestro propio sistema solar o sector de la galaxia estéril. No automática y necesariamente este sea el caso para otras partes. Otro sector de la galaxia puede ser absolutamente abundante en la vida inteligente y aquí no habría manera de conocerlas desde este distante borde de la Vía Láctea.
excepto por los pronósticos de teorías que siempre están cambiando. Por esta razón es particularmente recomendable no despreciar las evidencias de las visitas de extraterrestres si aparecen. 10. Solo la gente con problemas mentales cree en los ovnis. Uno de los métodos desafortunados que algunos críticos ovni usan para atacar la evidencia de visitantes extraterrestres es con la teoría psicológica, debido a que una crítica así es totalmente segura de que no ha habido ninguna nave extraterrestre en nuestro cielo. Él puede recurrir al uso de etiquetas psicológicas difamatorias de un esfuerzo por explicar el por qué mucha gente considera una posibilidad que los críticos rechazan. Tales críticos recorren una gama desde la simple necesidad de realización religiosa hasta una esquizofrenia. Esta sospecha psiquiatría se ha puesto de moda desgraciadamente en los años recientes. Esto esconde la realidad de que muchas investigaciones serias de ovnis son tanto clínicas como científicas. Como uno podía esperarlo, la mayoría de los investigadores ovnis son tan sanos y racionales como aquellos críticos que son tan rápidos para unirse con las etiquetas psicológicas halagüeñas. El verdadero debate ovni se centra en la cuestión genuinamente científica, intelectual e histórica, no emocional. Otro problema con el uso del análisis psicológico para explicar el interés científico y popular en los ovnis es que se le puede voltear la tortilla. Un escolar evocando la posibilidad de visitas extraterrestres pueden tan fácilmente como incorrectamente argumentar que aquella gente que se adhiere solo a explicaciones prosaicas por las observaciones de ovnis, enfrentándose a evidencias contrarias, están temiendo profundamente algo que ellos no pueden entender. Entre las distinguidas patillas del PhD, uno podría argumentar que puede ser un chico atemorizado o un adolescente eufórico, desesperadamente tratando de manejar el mundo frecuentemente confuso a su alrededor, forzando todas las cosas para conformarse a lo que puede comprender intelectual y emocionalmente. Como podemos ver, la difamación psicológica es una forma muy pobre en el debate científico de esta clase. Esto no hace ningún bien. Las etiquetas son comúnmente inciertas y oscurecen el real propósito. La gente racional e inteligente se encuentra fácilmente en todos los lados de la controversia ovni. 11. Las teorías sobre ovnis, diseñadas como trampas para cazar incautos, son fraudes para hacer dinero. Hay una verdad la cual dice que hay dos grandes crímenes de nuestra sociedad: tener dinero y no tener dinero. Ambos son penados con igual ferocidad. Una de las formas más fáciles que existen para desprestigiar una idea es sugerir que alguien ha recibido dinero por expresarla. Algunos de los críticos ovnis hacen alusión a los charlatanes que en el pasado habían engañado a la gente con ideas extrañas y de esta forma le hicieron ricos basándose en la ingenuidad de la gente. Tales alusiones se hacen un esfuerzo por sugerir que la gente que gana dinero con los libros o películas sobre el movimiento ovni se han mezclado en tales chanchullos. Por favor, recuerde que el dinero en sí mismo no tiene nada que hacer con la validez de una idea. El dinero es una comodidad imprescindible que va igualmente a quien lo merece o lo desmerece. El manejo de gentes, por supuesto, que ha producido buenos ingresos por los libros y películas que tratan con el fenómeno ovnis. Sin embargo, el número de personas que han hecho eso es muy pequeño comparado con los miles de profesores, conferencistas y escritores que son pagados, algunas veces con buena generosidad, para promulgar visiones más convencionales del mundo. Aun cuando está claro que unos pocos individuos han discutido hipócritamente e informado falsamente sobre ovnis con el solo propósito de hacer dinero, el fenómeno ovni no está automáticamente desacreditado. Hacer beneficio ha sido uno de los motivos del esfuerzo que el hombre ha realizado en casi todas las luchas desde los días más antiguos de la humanidad. Si fuéramos a rechazar todo aquello por el cual alguien ha hecho solo por el motivo de obtener un beneficio, poco quedaría de nuestra cultura. Afortunadamente, la vasta mayoría de testigos oculares ovnis, junto con investigadores ricos y pobres, son sinceros en lo que dicen y hacen. El comportamiento de los ovnis. 12. No se conforman a lo que nosotros pensamos que debería ser el comportamiento de una inteligencia extraterrestre. Los ovnis son difíciles de estudiar debido a su naturaleza extraña e impredecible.
Por un lado, el comportamiento ovni parece plantear algunas de las más profundas interrogantes acerca de la vida y la existencia, mientras por otro lado parece ser el material de una película de Buck Rogers. Esta dualidad es difícil de conciliar, ya que es una parte ineludible del fenómeno. Como veremos, el ovni es ambos, superficial y profundo. Este factor a menudo es usado para desacreditar los informes ovnis. Algunos críticos inquieren que si los ovnis son naves extraterrestres como tales deberían manifestarse de una manera más aceptable. ¿Por qué? Por ejemplo, ovnis han aparentemente raptado amas de casa e implantado en ellas mensajes religiosos, pero nunca han aterrizado en los jardines de la Casa Blanca y hablado con el presidente de los Estados Unidos. En uno de sus libros, Philip Glass ofrece una recompensa de $10,000 por una prueba concluyente de una vista extraterrestre. Para calificar por la recompensa solo bastaría con presentar una nave siniestrada a una evidencia que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos anuncie ser una afirmación de inteligencia extraterrestre o visitante extraterrestres debe aparecer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas o en un programa de televisión a escala nacional. El hecho de que nadie haya recibido la recompensa es visto por alguna gente como una prueba adicional que la Tierra no ha sido visitada por una sociedad extraterrestre. El problema con la recompensa de 10,000 es obvio inmediatamente. Hemos discutido la escasa posibilidad de encontrar un platillo, siniestrado un pedazo grande de los restos. Que, si la Academia Nacional de Ciencias es propensa a argumentar un origen terrestre de una pequeña pieza de evidencia dura antes que admitir una prueba no terrestre, que si los pilotos extraterrestres no están inclinados a aparecer en la televisión o en la Asamblea General de las Naciones Unidas, del mismo modo que un piloto humano no está dispuesto a dirigirse a un consejo de chimpancés. Todos nosotros verdaderamente podemos desear que los ovnis deberían ser más cooperativos, pero lo visto hasta ahora indica que el fenómeno ovni debe estudiarse en sus propios términos y no de acuerdo al comportamiento que nosotros pensamos deberían exhibir ellos. 13. En el pasado, unos pocos ovnis observados trataron de venderse como prueba de visitantes extraterrestres, pero el tope de investigadores ovni probó que eran fenómenos terrestres o engaños. Tales errores ponen en duda todas las declaraciones de los investigadores de ovni. Debido a que el fenómeno ovni es tan difícil de estudiar, aún los mejores investigadores inevitablemente cometerán errores, algunas veces muchos de ellos. Es fácil para alguien apropiarse de esos errores y usarlos para desacreditar la totalidad de la materia. Esta táctica es usada con frecuencia por los abogados en las cortes judiciales, por los hombres del Estado durante los debates políticos y hasta por científicos metidos en controversias académicas. El problema con estas tácticas es que no siempre conduce a la verdad. Es más, puede alejarse de ella. Un buen ejemplo fue la teoría de la redondez de la Tierra expuesta por Cristóbal Colón en el siglo XV. En una época cuando mucha gente todavía creía que el mundo era plano, Colón formaba parte de un movimiento que proclamaba que la Tierra era redonda y en forma de una pera. Tan correcto como era Colón, esta cuestión estaba equivocada en muchas otras. Colón pensaba que podría encontrar a Asia cuando cruzaba el Océano Atlántico y declaró falsamente que había dado con ella cuando regresó a España. Hoy sabemos con claridad que Colón no había encontrado a Asia en absoluto. Él se había tropezado con el continente de la hoy Norteamérica, el cual no está ni remotamente cerca de Asia. Debido a eso, fácilmente podríamos burlarnos de la evidencia falsa de Colón y proclamar que su teoría de la redondez de la Tierra también es falsa. Después de todo, otras ideas de Colón acerca de la Tierra estaban claramente equivocadas, algunas absurdamente. Otro problema con la oferta de los 10,000 es que una persona tenía que pagar a Mr. Class 10,000 o 100 para concursar. Esto reducía el debate ovni al nivel del juego de dados, al cual no pertenece. Pocos investigadores ovni serios aceptaron la oferta, muchos por su crédito. Este tipo de situación ocurre con frecuencia, especialmente cuando la ciencia es nueva como lo es hoy, ovnilogía. Declaraciones falsas y evidencias erróneas usualmente se utilizan para apoyar fundamentalmente ideas sonoras. Esto no significa que cada teoría nueva que se pone de moda es válida o que mala evidencia es el símbolo de una nueva teoría. Muchas teorías nuevas prueban mal. El truco es sopesar todas las evidencias y basar la decisión sobre estas. Sin embargo,
Haciéndolo así, no se sorprendan al encontrar el desacuerdo de otros, ya que es cosa extraordinaria que dos personas puedan mirar una información idéntica y llegar a conclusiones opuestas. 14. Las teorías que expresan visitantes extraterrestres de antiguos astronautas es peligrosa para la sociedad. Este argumento no es muy dignificante en las sociedades con tradición de debates y discusiones abiertas. La libertad de expresión es una de las piedras fundamentales de una cultura sana. Permite a una sociedad y un pueblo crear una amplia diversidad de ideas, da a la gente más perspectivas para escoger. Poseer tal capacidad de elección es preferible a tener opciones intelectuales restringidas. En una sociedad abierta, muchas ideas no convencionales vienen y van, pero este es un precio muy pequeño a pagar por el enorme beneficio de mantener las líneas de comunicación abiertas y libres. 15. Si hay tantos ovnis, ¿por qué yo nunca he visto uno? Yo tampoco nunca he visto un ovni. Yo tampoco nunca he visto la India. Pero la evidencia y circunstancia de su existencia tiende a hacerme pensar que la India probablemente existe. En adición al argumento anterior, se ha usado otros medios para desacreditar las observaciones ovnis. Uno de los métodos utiliza la semántica. Algunos críticos de la ovnis dicen que ellos tratan de encontrar explicaciones racionales para los testimonios visuales de ovnis. Por racional, ellos quieren decir explicaciones que retraten un testimonio como un objeto natural o uno realizado por el hombre. Este es un uso desafortunado de la palabra racional. La palabra racional significa sano, bien pensado o lógico, debido a que lógico y tanto debe estar basado finalmente en una explicación racional de un fenómeno. Debería ser aquella explicación que más cercanamente se aproxime a la verdad. No importa lo que pueda ser la verdad. Si un ovni reportado resulta ser un fenómeno natural mal percibido, explicar esto tal cual sería por supuesto lo racional por otra parte. Si un ovni resulta no ser un fenómeno natural ni un artefacto construido por el hombre, decir que se está frente a una evidencia contraria a lo que es no sería racional en lo absoluto. Habiendo expresado todo esto, todavía yo entiendo la repugnancia de mucha gente para tomar en serio el fenómeno ovni. Es materia difícil para atrapar a un ingenuo. Algunos individuos que alguna vez fueron de mente abierta con respecto a los ovnis han tenido experiencias desagradables al recibir huevos estrellados contra su rostro cuando sobreespeculaban acerca de los ovnis y se probó que estaban equivocados. Un ejemplo fue la debacle pública que rodeó la luna marciana Phobos. Cerca de 10 años atrás, un número de líderes científicos de opinión habían especulado que Phobos era un satélite artificial colocado en órbita alrededor de Marte por extraterrestres. Más tarde, cuando un artefacto espacial voló suficientemente cerca para fotografiar a Phobos, la pequeña luna marciana resultó ser un gran pedazo irregular de roca. Aunque algunas de sus características orbitales permanezcan desconocidas, científicos y astrónomos, debido a que ellos sobreviven a una buena reputación, no pueden soportar demasiado disparate especulativo de esta clase. Mucha gente que sufre una caída de esta clase no se vuelve a montar en el caballo. Por el contrario, ellos maldicen y atacan a la bestia que los tiró. Investigadores competentes están conscientes hoy en esos peligros y tratan de evitar especular más allá de los hechos conocidos. ¿Por qué tomo seriamente la posibilidad de visitas extraterrestres? Pensando aún que estoy de acuerdo con la explicación natural para algunos testimonios oculares ovnis todavía debatidos hoy en día. Yo hago esto por muchas razones. Primero, el fenómeno ovni ha sido observado y reportado por centurias. De tal manera que yo rechazo la crítica que sostiene que los ovnis son meramente un fragmento del folclore moderno. Segundo, el fenómeno ovni ha sido sorpresivamente consistente de localización en localización y de era en era. Por ejemplo, algunas observaciones modernas de ovnis con figura de cohete o de cigarro son el reflejo de un ovni reportado en el siglo XV en Arabia. Tercero, aunque es cierto que alguna evidencia dudosa de antiguos astronautas ha sido publicada, esto tiene verdaderamente alguna evidencia destacada. El desafío de los críticos de que un reclamo extraordinario requiere de una prueba extraordinaria, para mí ha sido reunida por alguna de estas evidencias. Cuarto, la teoría de los antiguos astronautas difícilmente es el no sentido pseudocientífico de que ha sido acusada de ser. La teoría de los antiguos astronautas es una hipótesis
Es una hipótesis sorpresivamente lógica para esparcir luz a datos históricos previamente inexplicables. Espero que esta será algún día reconocido como una verdad incontrovertida, vertible, aunque encuentre considerable oposición hoy en día. El hecho de que la teoría surja de investigación de gente sin renombre y no de salones de marfil de una gran universidad significa poco. Cualquiera con una mente curiosa y activa puede hacer descubrimientos significativos. En esta etapa de mi discusión puedo desilusionar a algunos lectores diciendo que no es mi propósito otro tomo más en el que analice los testimonios modernos de ovnis o el en que exhiba un grupo de evidencias de antiguos astronautas simplemente para probar las visitas. Esto ha sido hecho adecuadamente por otros. Si tú permaneces escéptico acerca de los ovni, te recomiendo que estudies otra literatura ovni antes de continuar con este libro. Los dioses del Edén está escrito para aquella gente que ya toma en serio la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por una sociedad extraterrestre. Este libro realmente comienza donde Charles Fort terminó. El señor Fort especuló que la Tierra puede ser la propiedad de una sociedad extraterrestre. Además, él cree que los humanos pueden ser algo así como esclavos o rebaños. Como resultado de mi propia investigación histórica lanzada desde un punto de partida totalmente diferente, también yo he llegado a una teoría ultrajante similar. Yo no había leído los trabajos de Charles Fort hasta no haber completado el tercer borrador de este libro. Los seres humanos parecen ser una raza de esclavos languideciendo en un planeta aislado en una pequeña galaxia. La raza humana como tal fue una vez fuente de mano de obra para una civilización extraterrestre y todavía hoy permanece como una colonia, para mantener el control sobre su colonia y para mantener la Tierra como algo parecido a una prisión. Esa otra civilización alimenta interminables conflictos entre los seres humanos, promueve la decadencia espiritual humana y ha erigido sobre la Tierra condiciones de incesante dificultad física. Esta situación ha existido por miles de años y continúa actualmente. Ahora, habiendo quedado yo mismo totalmente abierto al ridículo por haber expresado tal hipótesis, procederé a compartir contigo una muy diferente visión de la historia que tú probablemente has encontrado antes, debido a que estoy arriesgando una enormidad al hacer este libro disponible. Pido a mis lectores por dos favores antes de que ellos pasen a juzgar lo que yo los he escrito. Primero, por favor, lea todo el libro cuidadosamente. Segundo, por favor, lea los capítulos en el orden en el cual aparecen. Ninguna idea, concepto o hecho histórico que yo presente se soporta totalmente por sí mismo. Cada uno se hace significativo solo cuando aparece dentro del contexto integral de la historia. La importancia de lo que tú lees antes en el libro no llega a ser aparente hasta que has continuado leyendo mucho más adelante. Por el contrario, el significado del material posterior no estará claro a menos que hayas leído primero el material anterior. Las primeras 150 páginas o así de este libro contienen ideas, conclusiones y conceptos que pueden parecer extravagantes y no escolásticos. Solo continuando la lectura verdaderamente tomará forma la notable documentación histórica que apoya estas ideas. Cuelgue su sombrero. Ahora empezaremos el comienzo de una carrera en montaña rusa sobre los interiores de la historia. Pues como digo, hermanos, en Secretos de Manantial del Cielo compartimos información para investigar. Seguiré con los capítulos 4 de los dioses del Edén en otra grabación. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Suscríbete si tú te has suscrito, que es maravilloso aprender. Nunca dejes de aprender, como por ahí dice uno. En Secretos de Manantial del Cielo hacemos la diferencia. Bye bye.